Día 148. En este día estamos comenzando un nuevo libro de la Biblia, el libro de Primera de Reyes. Ayer terminamos el libro de Segunda de Samuel, que el libro de Primera y Segunda de Samuel es como un libro solo que se dividió en dos partes, en los que vimos el reinado de Saúl, el primer rey, la primera monarquía en Israel, el rey Saúl, luego el rey David, y todo eso, primera y segunda de Samuel, es lo que ocurrió más o menos en el lapso de unos 100 años, más o menos, no más de eso. Pero los libros de Reyes que vamos a leer, primera y segunda de Reyes, que también es como un libro solo que se divide en dos tomos, ocurre en un lapso de unos 4 siglos aproximadamente. Y todo este tiempo puede dividirse fácilmente en tres partes, todo este tiempo de estos 4 siglos. Primero, cuando el reino de Israel está unido, es todo uno, bajo el reinado de Salomón, que vamos a ver que es el próximo rey. Después, cuando el reino se divide en dos, el reino de Judá al sur y el de Israel al norte. Y por último, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a arrancar este libro de Primera de Reyes, en el que va a aparecer el rey David, que ya está en su vejez, en su avanzada vejez. Y vamos a arrancar, sin dar más vueltas, sin más introducción. Arrancamos de una vez con Primera de Reyes capítulo 1, que dice así: el rey David era ya muy anciano, y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos a una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Pequeño paréntesis acá. Vejez de David, no podía ni entrar en calor, estaba su cuerpo muy frío, y los consejeros, para darle una manito al rey, para no poner una tentación, le consiguen la muchacha más hermosa de toda la vuelta, de todo el pueblo. No tenían por qué buscarle una muchacha joven, virgen, no tenía que ser joven. Incluso si era por el frío, podían haberle conseguido unas ovejas y le acostaban al lado unas ovejas en la cama. No sé, lo que quiero decir es que habían otras opciones que ponerle esta tentación, que el que escribió acá la Biblia tuvo que aclarar, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella, claro, porque era obvio. Toda la gente veía a la muchacha jovencita entrando a atender al rey y decía: y el rey debe estar teniendo relaciones con la muchacha. Pero está aclarado acá para todos aquellos que seguramente, conociendo un poco el trasfondo de David, ya estaban por pensar mal en qué podía haber hecho David. Versículo 5. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Hacemos un pequeño paréntesis acá. Un hijo de David, Adonías, se quiere postular para ser el próximo rey. Es claro acá en la Biblia que David jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? Vemos que como papá, David tuvo sus fallas. No fue un padre presente. Tuvo muchos hijos, pero no fue un padre que los disciplinó, que los acompañó, que los amó, que estuvo tiempo con ellos, ¿no? Que les dedicó tiempo a criarlos, a formarlos. Y también por eso se ven las consecuencias. Versículo 7. Adonías se apoyó en Joab,
hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿No te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo, Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo, Salomón, será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David ya era muy viejo y Abisag lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a celebrar. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra, y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan: ¡que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: ¡llamen a Betsabé! Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro,
tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: ¡Que viva por siempre mi señor, el rey David! Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: ¡que viva el rey Salomón! Luego, escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. ¡Amén!, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada del frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: ¡que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar a la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón, aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón, aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías
por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: «Que el rey Salomón jure hoy que no me matará». Salomón respondió: «Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá». Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: «Vete a tu casa». Ahí finalizamos Primera de Reyes, capítulo 1. Vemos que era codiciado el trono de David. David estaba en su vejez, y uno de los hijos dijo: «Yo soy hijo de David, yo me voy a tirar a rey». Pero nunca buscó la dirección de Dios. Él quería, anhelaba algo. ¿Cuántas veces anhelamos cosas pero que no son la voluntad de Dios? Y después terminamos avergonzados como Adonías, que después sí recurrió a ir a la presencia de Dios, porque cuando él va, se mete, agarra los cuernos del altar, ¿no? Es como que él va a refugiarse en la presencia de Dios, en las cosas de Dios. Ahora sí, pero tenías que ir antes a ver si Dios quería que te proclamaras rey. Que de arranque sabemos que no, porque no eran los pasos correctos. Tenía que haber ido a hablar con tu padre David, él sabía que estaba haciendo las cosas por atrás. Y nunca va a tener buenos resultados ese proceder. Pero ¿cómo se tuvo que mover el profeta Natán, su mamá Betsabé, que fueron a hablar con el rey David? Tuvieron que agilizar las cosas porque se estaba generando una revuelta que, si no se corregía a tiempo, podía dar mayores problemas. No hubo, gracias a Dios, derramamiento de sangre, la cosa se pudo controlar bien y tenemos al tercer rey de Israel sentado en el trono. Tuvimos a Saúl, tuvimos a David y ahora tenemos al tercer rey, Salomón. Nos vamos para el capítulo 2 de Primera de Reyes, que dice así: Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: «Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempos de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai y de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim, cuando vino a verme al río Jordán, y yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Hacemos un pequeño paréntesis acá, estamos viendo las últimas palabras
del rey David a su hijo Salomón, que va a tomar el trono. Arrancaron bien las palabras: obedece al Señor, toda la ley de Moisés, Dios te va a bendecir haciendo esto. Y después empieza a sacar David en el final acá, ¿te das cuenta de lo que hizo el rey? Lo está cargando a su hijo con cosas que él no resolvió. Y está esperando que su hijo Salomón salga a matar a algunas personas que no las pudo matar y que tiene que vengar, ¿no? Qué feo, ¿no? A mí me parece espantoso. Yo espero que Dios me ayude, que yo cuide mi corazón, porque es una decisión mía la de perdonar a las personas que me lastiman, de bendecir, y que en mis últimas palabras no agarre a mis hijos y les diga: y yo quiero que vos mates a fulano, que no me hizo, que me traicionó, que hizo las cosas mal conmigo, y también quiero que lo hagas pagar a fulano, ¿no? También mencionó a los que tenía que tratar bien, pero a los otros, ¿qué hay necesidad? Podía haberlo advertido: no te juntes con Joab, pero no sé qué pensás vos. A mí la verdad que me parece espantoso. Versículo 10. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Pequeño paréntesis acá, lo hemos dicho, los números estos que llaman la atención. David reina 7 años en Hebrón, 33 en Jerusalén, un total de 40 años. Números que se repiten a lo largo de la Biblia. Versículo 13. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él. Vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó: como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey. Pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora, solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó: habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé. Le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag el matrimonio a Adonías?, preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor, diciendo: que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Hacemos un pequeño paréntesis acá. ¿Entendés por qué es que Salomón ahora dice: sí, ahora sí lo voy a matar a Adonías? En el final del capítulo anterior le había perdonado la vida, no lo mató. ¿Pero por qué? Porque ahora maquina a su mamá, a Betsabé, para decirle: pero no me pueden entregar a esta muchacha. ¿Quién era esta muchacha con la que se quería casar? La muchacha virgen en la que ponían para calentar a David. ¿Te acordás? En el capítulo anterior. Bueno, se quería casar con esa. Y Salomón dice: basta, Adonías.
Ya está, vos lo que querés, claro, que todos digan, se casó con la... ¿querés reclamarme el reino? Entonces dijo, basta, dijo Salomón, ya está, le perdoné la vida en el capítulo anterior, en este no, Adonías morirá hoy mismo, dijo. Por este motivo. Seguimos en el versículo 25. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, regresa a tu casa en Ananot, mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo, Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que, al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab, ¡El rey te ordena que salgas! Pero Joab respondió, ¡No! ¡Aquí moriré! Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él te pide, respondió el rey. Mátalo allí, junto al altar, y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo, construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simei respondió, tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fugaron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó, ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte o de lo contrario morirías? Y tú respondiste, la sentencia es justa, haré lo que mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo, seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono, en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató.
De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Ahí finalizamos Primera de Reyes, capítulo 2, que vemos a un Salomón que ejecutó las órdenes que les dejó su padre David. ¿Quién era este Simei? El que en 2 de Samuel, capítulo 16, mientras David se iba de Jerusalén para no enfrentarse a su hijo Absalón, este Simei fue el que lo maldijo a David y que le tiró piedras. ¿Te acordás de todo eso? Vete de aquí, asesino, sinvergüenza, de todo le había dicho David. Bueno, ahora su hijo Salomón, el que cobró venganza de esa situación por pedido de su padre antes de morir. Finalizamos Segunda de Reyes capítulo 2 y ahora nos vamos para el libro de los Salmos. Qué lindo que es el libro de los Salmos, ¿eh? Qué hermoso que es. En esta oportunidad nos toca el Salmos capítulo 27, Salmo de David, que dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchenme cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Qué maravilloso este Salmo 27. ¡Wow! Ay, hay tantas cosas para detenerse, pero vamos a seguir por cuestiones de tiempo. Es maravilloso ese Salmo. Nos vamos al Salmos capítulo 28, Salmo de David, que dice así: A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros.
no les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Amén, amén. Ahí finalizamos el Salmo capítulo 28 y anhelo esas palabras para tu vida. Es mi oración para tu vida. Como David lo decía para el pueblo de Israel, yo lo digo para tu vida. Salva a mi hermana, salva a mi hermano, bendícelo. Él es tu posesión más preciada. Padre, guíalo como un pastor y llévalo en tus brazos por siempre. Es mi oración, que Dios te guíe, que Dios te lleve en sus brazos por siempre. Confía en que Él es tu escudo, es tu protector, que si clamas a Él, Él te va a ayudar, porque nadie te ama como Jesús. Un abrazo grande, que Dios te bendiga.